Esta es la eterna enemiga de Rusia, la OTAN. Muchos la señalan incluso como el detonador del actual conflicto en Ucrania. Pero tal vez te sorprendería saber que desde tiempos de la Unión Soviética, la madre de Rusia solicitó formar parte de la OTAN e incluso después de la URSS, el ingreso de Moscú a la OTAN se discutió en distintas ocasiones. Pero hoy este escenario parecería casi imposible. La OTAN se ha vuelto un enemigo acérrimo de Rusia. ¿Pero qué es la OTAN y por qué sostiene esta feroz disputa con Rusia? ¿Cuál es el punto de inflexión que los hizo confrontarse al punto en que hoy sus diferencias tienen al planeta al borde de una guerra mundial? ¿Y cuáles son los 5 escenarios en que podría terminar todo este conflicto? En este video te lo voy a explicar. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Para entenderlo, hagamos historia. Tal vez una de las principales razones para que la OTAN exista se remonta al año 1949, cuando la pesadilla más grande de Estados Unidos estaba en pleno apogeo. Había una palabra a la que los líderes norteamericanos de la época, y tal vez los de hoy también, temían más que a las propias bombas nucleares. Esa palabra se llama comunismo. ¿Pero por qué le tenía tanto miedo a Estados Unidos al comunismo? Bueno, aunque de eso hablaremos en otro video, por ahora solo te diré que la idea de una sociedad en donde todos sean económicamente iguales, para bien o para mal, sería el peor infierno de un pequeño pero muy poderoso grupo que controla al mundo. Y es que actualmente 5 individuos poseen más riqueza que 3.500 millones de personas. Es decir, los 5 hombres más ricos del planeta poseen más dinero que la mitad de toda la población mundial junta. Y cuando las políticas comunistas o el socialismo se imponen en un nuevo gobierno, siempre hay una serie de medidas que, más allá de que funcionen o no, se imponen, como la expropiación de empresas y riquezas que no les haría nada de gracia. El punto es que la expansión de la influencia comunista, liderada por la URSS, era la antítesis del sistema capitalista liderado por Estados Unidos y otras 11 naciones occidentales que formaron la organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocido como la OTAN, para frenar a la Unión Soviética y sus naciones comunistas afiliadas en Europa del Este, que fundaron una alianza rival muy parecida a la OTAN en 1955 y se llamaba el Pacto de Varsovia. Casi todas las naciones europeas tenían que pertenecer a alguno de estos dos bandos si querían sobrevivir. Y con esto se formó la división política del continente europeo más grande que había tenido lugar desde la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética respondió a la OTAN creando su propia alianza militar con otros 7 estados comunistas de Europa del Este, y esto es clave para entender por qué la OTAN y Rusia son enemigos tan acérrimos. En esos años no existía Rusia como tal, pero sí la madre de Rusia, la URSS, que aglomeraba a 15 países europeos, asiáticos y euroasiáticos. Pero después de la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética fue inevitable, y al desaparecer la URSS, también cayó el enemigo de la OTAN, que era el Pacto de Varsovia. Y muchos de los países que antes eran miembros de la URSS se convirtieron en hoy miembros de la OTAN. Y cada vez que un nuevo país exmiembro de la URSS ingresaba a la OTAN, era no solamente una humillación para Rusia, también alejaba más las posibilidades de que la Unión Soviética se reconstruyera y recuperara esos territorios. Y eso mismo pasó ante los ojos de Moscú con Hungría, Polonia, República Checa, que se unieron a la OTAN en 1999, seguidos por Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia en 2004. Albania y Croacia en el 2009, y las incorporaciones más recientes fueron Montenegro en 2017 y Macedonia del Norte en el 2020, lo que elevó el número total de estados miembros de la OTAN a 30. Después de eso, 3 países más fueron clasificados como aspirantes a miembros: Bosnia y Herzegovina, Georgia y Ucrania. Este último uno de los vecinos más próximos de Rusia con Europa, que desató la furia de Putin. Hay algo que hoy en día nos parece imposible imaginar, que Rusia pudiera ser parte de la OTAN, pero no siempre fue así.
El mismo Vladimir Putin declaró en una entrevista que durante la última visita oficial de Bill Clinton a Moscú, él le dijo entre broma y en serio, Rusia probablemente debería pensar en unirse a la OTAN. Y aunque Putin nunca aclaró sus verdaderas intenciones al hacer este comentario a Clinton, el historiador Timothy Sale, autor del libro Alianza Duradera, una historia de la OTAN y del orden global de posguerra, dice que en la década de 1990 hubo una pequeña ventana de oportunidad para que Rusia se uniera a la OTAN, cuando la Unión Soviética había desaparecido y estaba surgiendo un nuevo orden mundial. En 1997 se firmó la llamada Ley Fundacional OTAN-Rusia, que era un acuerdo para construir una relación de colaboración en materia de seguridad entre ese país y la alianza militar. Rusia incluso había ganado un asiento permanente en la sede de la organización en Bruselas. Y desde hace mucho antes que Putin, ya prevalecía la idea de que Rusia se uniera a la OTAN en la década de 1950 y en 1954. La Unión Soviética propuso unirse a la OTAN, aunque muchos catalogaron su intención como una propaganda soviética porque la URSS sabía que la OTAN diría que no, y pudo pretender exhibirlos como una alianza contra ellos en la que no podían tener al enemigo en casa. Pero muchos especialistas opinan que tal vez la idea de haber aceptado a Rusia en la OTAN pudo haber evitado una escalada de confrontaciones futuras. El mismo historiador Timothy Sale opina que si se hubiera aceptado que Rusia ingresara a la OTAN, la invasión rusa a Crimea posiblemente no hubiese ocurrido y el actual conflicto bélico tampoco. Pero claro, esos son especulaciones. La realidad que hoy tenemos es muy diferente. Para el Kremlin, la idea de que Ucrania, un pilar de la Unión Soviética con fuertes lazos históricos con Rusia, se uniera a la OTAN era una línea roja. Y aunque la OTAN no anunció un plan formal de membresía para Ucrania y Georgia, la alianza sí los tenía incluidos como aspirantes miembros. Y Rusia levantó una serie de exigencias a la OTAN en contra de eso, algunos de los cuales exigían estrictas restricciones a las actividades políticas y militares de la OTAN en Europa, como por ejemplo que la OTAN se negara a dar futuras membresías, a establecer bases o cooperar militarmente con los estados exsoviéticos como Ucrania. La respuesta a todas estas demandas no ha sido positiva, y es que muchos analistas consideran que esas demandas son imposibles de cumplir, facilitando el camino de Rusia para una amplia invasión. Pero la enemistad entre Rusia y la OTAN no solo es una enemistad militar, también es una lucha diplomática y de dominio. Ucrania es el segundo país más grande de Europa y es un país independiente desde el año 1991, que además de ser fronterizo a Rusia por el este, es fronterizo a países afines a la OTAN por el oeste. Por eso su intención de adherirse a la OTAN causó tanta polémica. Ucrania comenzó el proceso de adhesión a la OTAN en el 2008, pero no fue hasta el año 2018 cuando se le consideró como un país candidato a integrarse a la organización. Pero la posibilidad de que Ucrania realmente se adhiriera a la OTAN son, como ya lo hemos mencionado, muy difíciles. Pero por pequeña que sea esa posibilidad, Rusia la considera como un peligro potencial. Y es que recientemente el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que, aunque actualmente el proceso de inclusión de Ucrania a la OTAN no era posible, una vez finalizado el conflicto bélico, se podrían retomar las negociaciones y que por su parte, él no ve ninguna razón para excluir a Ucrania de la organización. Y ese tipo de declaraciones devuelven el centro de atención a una disputa de poder entre Rusia y la OTAN. Muchos opinan que pudo ser la mejor solución. ¿Pero sería correcto? ¿Y si lo fuera, aún sería tiempo? Sergei Karanov, ex asesor del Kremlin, afirmó para el diario Time que no permitir que Rusia se uniera a la OTAN fue uno de los peores errores de la historia política y que esto fue lo que puso a Rusia y Occidente en confrontación, provocando que se sacrificara a Ucrania. Pero el exsecretario general de la OTAN, Rasmussen, considera que no existe ninguna posibilidad real de que Rusia pueda o pudiera haberse adherido a la OTAN ni ahora ni en un futuro.
en especial por la clara demostración por parte de Rusia de no tener interés en ser parte de la alianza, sobre todo después de este conflicto que ha escalado tanto, al punto en que muchos países miembros de la propia OTAN han suspendido sus relaciones comerciales e impuesto sanciones fuertes en contra de Rusia. Más allá del conflicto entre Rusia y la OTAN, ahora el mundo está atrapado en una guerra que ya ha comenzado a extender sus consecuencias económicas a todo el planeta. Y la invasión de Ucrania ya ha provocado una crisis aún mayor, no solo para Ucrania, sino también para el Kremlin. A medida que las tropas rusas avanzan hacia Kiev, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y distintos países han impuesto serios castigos financieros que podrían congelar profundamente la economía rusa y disparar aún más su índice inflacionario. Pero según Paul Post, profesor de Política Exterior y Guerra en la Universidad de Chicago, ahora hay 5 escenarios en los que este conflicto en Ucrania podría terminar escalando, del peor escenario para Rusia hasta el peor escenario para el mundo entero. El primer escenario es que la guerra de Rusia se convierta rápidamente en un callejón sin salida, una insurrección rusa que pudiera aumentar con las declaraciones de distintas personalidades de ese país que ya se han pronunciado en contra de la guerra, aunado a múltiples manifestaciones, mientras que, por el otro lado, el mercado de valores de Rusia se ha hundido, la moneda de Rusia se ha desplomado, y el dolor podría estar apenas comenzando si las sanciones afectan a los oligarcas y a las empresas rusas. El segundo escenario sería un cambio de régimen en Ucrania impuesto por Rusia. En este escenario, el objetivo de Rusia sería simplemente eliminar al gobierno existente de Ucrania y establecer un gobierno que sea amistoso con ellos. Rusia convertiría a Ucrania en lo que tiene actualmente, por ejemplo, con Bielorrusia, destituyendo al expresidente Zelensky, derrocándolo en el exilio e instalando un gobierno afín a Rusia. El tercer escenario es al que se define como una muerte estatal, refiriéndose a cuando un estado ya no existe porque es anexionado o conquistado y deja de ser independiente. Esto significaría que el objetivo de Rusia pudiera convertirse en este escenario no solo en establecer un nuevo gobierno, como en los escenarios 1 y 2, sino apoderarse de toda Ucrania, como lo hizo por ejemplo con Crimea. Y el cuarto escenario es a lo que el profesor llama expansión rusa, que no terminaría con Ucrania, sino que se expandiría a otras antiguas repúblicas soviéticas como Moldavia, Bielorrusia y Georgia, un país que por cierto Rusia invadió en el 2008. Estos países son estados independientes que solían ser parte de la Unión Soviética. Y esto nos lleva a nuestro quinto y último escenario, que prevé que el objetivo real de Putin pudiera ser comenzar solo con Ucrania. Y una vez que conquiste con éxito Ucrania, el siguiente paso es ir más allá y traer a otras exrepúblicas soviéticas a Rusia y recrear la geografía rusa a los tiempos de la Unión Soviética. Este último escenario es el peor, y esperamos que sea extremadamente improbable, porque es el escenario de la guerra de grandes potencias en donde Rusia atacaría a los estados más pequeños que, aunque solían ser parte de la URSS, son actualmente miembros de la OTAN, y con esto se activaría el artículo 5 del Tratado del Atlántico, que es una cláusula de defensa mutua que establece que un ataque a un solo país de la OTAN es un ataque en general para toda la OTAN. Y eso terminaría en una guerra entre Estados Unidos, Rusia y las principales potencias mundiales seguramente. Y ahora que ya conoces el origen de este conflicto entre la OTAN y Rusia, dime en los comentarios cuál de todos estos escenarios de cómo podría terminar este conflicto crees que sería el más probable. Y si te ha gustado este video, ayúdanos suscribiéndote al canal y regalándonos un like para que más personas puedan verlo. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.